Dios me los bendiga, amados hermanos. Le damos la bienvenida una vez más a estas enseñanzas que nosotros estamos teniendo. Le damos gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y yo creo que Dios sigue bendiciendo a cada uno de ustedes también. Yo sé que Dios promete estar con nosotros, como dice su palabra, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que reciba las promesas de Dios, reciba las bendiciones de Dios. Y vamos a seguir continuando nosotros con estas enseñanzas, porque yo sé que Dios tiene algo especial para nosotros. Él siempre tiene algo especial para nosotros. Así es que vamos a estar empezando nosotros con una oración. Amén. Oremos. Padre Santo, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de venir ante su presencia a poder recibir estas enseñanzas y esta palabra suya. Le damos gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Damos gracias, Señor, porque usted está con nosotros y nunca nos dejará. Y sigue hablando a su pueblo, sigue hablando a su iglesia, Señor mío. Recibimos lo que usted tiene para nosotros con gozo, con alegría, y que sigamos creciendo en su camino, creciendo en su palabra, porque yo sé que usted tiene palabras edificantes, palabras de vida eterna. Así es que recibimos todo lo que usted tiene para nosotros, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la enseñanza del día de hoy es el gran ejemplo. El gran ejemplo. Y nosotros vamos a estar mirando un poco más acerca de la vida de nuestro Señor Jesús y cómo Él fue un ejemplo para nosotros. Amén. Entonces, el Señor Jesús nos dio una gran lección. Y esa lección era que la necesidad de someter en manos a Dios en cualquier decisión que debamos tomar en cualquier instante de la vida. Lo voy a leer una vez más. Esta lección que el Señor Jesús nos ha dado es esta. La necesidad de someter en manos de Dios cualquier decisión que debamos tomar en cualquier instante de la vida. Eso es lo que nosotros debemos recordar. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Que todo lo que nosotros hacemos debemos someterlo en las manos de Dios. Porque hay ocasiones que nosotros actuamos impulsivamente. En otras palabras, hay veces que nosotros sometemos cosas en las manos de Dios. Tenemos peticiones que le sometemos a las manos de Dios. Amén. Oramos por muchas cosas, por ciertas ocasiones, por ciertas cosas que ocurren. Pero a veces hay cosas que suceden en nuestra vida que nosotros actuamos impulsivamente y no le pedimos dirección a Dios. No le pedimos al Señor que nos guíe, que nos ilumine bajo ciertas circunstancias, y nosotros actuamos impulsivamente. Y el Señor Jesús nos ha enseñado que cada decisión que nosotros tomemos lo debemos someter en sus manos. Debemos ponerlo todo en las manos de Dios. Amén. Y un ejemplo que Él nos ha dado, y esto lo vamos a estar leyendo a través de esta enseñanza, se encuentra en Lucas capítulo 6, verso 12 y 13, que nos dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces fijémonos lo que nos dice Lucas capítulo 6, verso 12 y 13, que dice que en esos días, que en aquellos días que el Señor Jesús iba al monte, Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Entonces Él pasó toda la noche orando. ¿Y por qué hizo eso? Pues la respuesta se encuentra en el versículo 13, que dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí miramos que el Señor Jesús oró toda la noche. Él pasó toda la noche orando para escoger a los 12 discípulos, que después llegaron a llamarse apóstoles. Fue una decisión muy importante, y por lo tanto el Señor Jesús dedicó toda la noche en oración. Qué gran ejemplo ha sido el Señor Jesús para nosotros, para nuestras vidas. Amén. Qué gran ejemplo, que antes de tomar una decisión
nosotros debemos hacer lo mismo, debemos estar orando, amén. Pero también no se desanime y tampoco diga, oh, voy a pasar toda la noche orando, ¿cómo voy a hacer eso? Tal vez me voy a dormir durante la noche y no voy a alcanzar a orar toda la noche, pero no se desanime. Pero lo que nosotros estamos mirando aquí en este versículo, en este pasaje, es que antes de tomar una decisión, el Señor Jesús estaba orando. Y así nosotros debemos hacer lo mismo, estar orando, pedirle a Dios por dirección en cada situación y antes de cada decisión que nosotros tomamos, porque si nosotros tomamos una decisión equivocada, eso nos va a afectar de una manera que tal vez nosotros no queramos que nos afecte. Tal vez va a afectar a nuestra familia de una manera que nosotros no quisiéramos que les afectara. Amén. Entonces por eso debemos pedirle dirección. Y muchas veces esto ocurre a cada uno de nosotros, que nosotros actuamos impulsivamente, pero debemos tomar un tiempo, debemos tomar una pausa en esos momentos, reconocer a Dios y someter todo en las manos de Dios. Someter toda decisión, todos nuestros planes, todo en las manos de Dios, porque solamente Dios es el que nos puede guiar. Solamente Dios es el que nos puede iluminar en ciertas circunstancias. Amén. Bueno, no en ciertas circunstancias, pero en todas circunstancias. Amén. Así es que nunca olvide eso. Dios está con usted. Él quiere lo mejor para usted. Y como nos dice la palabra de Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que reciba esa palabra, recuerde que Dios está a su lado y Él quiere lo mejor para usted y Él no quiere que usted falle, Él no quiere que usted fracase, y por eso es importante buscar de Dios en cada situación y andar sometiendo nuestros planes en las manos de Dios. Amén. Y nosotros miramos a través de esta enseñanza, nosotros encontramos varios aspectos importantes que nosotros debemos considerar. El primer aspecto importante que nosotros debemos considerar es esto: que nuestro Señor Jesús buscaba un lugar apartado, secreto, para orar. Él buscaba un lugar apartado, Él buscaba un lugar secreto para orar. Esto nosotros lo miramos en Mateo capítulo 6, verso 6, que nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí nos está enseñando el Señor Jesús que cuando nosotros estemos orando, que vayamos a nuestro cuarto, que lleguemos a un lugar apartado, un lugar en un lugar que es, se puede decir, apartado de todas las otras cosas, de todas las personas, y usted empieza a comunicarse con Dios, usted empieza a orar al Señor. Amén. En otras palabras, nosotros debemos tener esa conexión, esa relación con el Señor, ese momento íntimo con el Señor, donde solamente es usted y Dios hablando, platicando, hablando, orando, alabándole, regocijándose en el Señor. Amén. Andar teniendo esa comunicación con Dios, donde usted se expresa completamente a Dios. Dios conoce todo de usted, pero Él quiere escucharlo. Él quiere oír lo que usted esté pasando. Amén. Él quiere que usted se exprese, que usted le diga todo lo que usted está pasando y cómo le fue su día. Él quiere tener esa relación con usted. Así que sigamos las instrucciones de nuestro Señor Jesús y oremos. Oremos, entremos a un cuarto, entremos a un lugar apartado y que sea solamente usted y Dios orando al Señor. Ahora, debemos recordar que hay diferentes maneras de orar también. Y hay momentos donde usted va a estar orando
con otros, amén. Entonces también van a haber momentos, esto es lo que estamos leyendo en Mateo capítulo 6:6, no quiere significar que cada oración va a ser que usted se aparta de todos y empieza a orar. Está bueno tener esa comunicación con Dios y hacerlo frecuentemente, amén. Pero también van a haber momentos que usted debe estar orando unidos con la iglesia, unidos con otros hermanos y hermanas en Cristo, amén. Un ejemplo que les puedo dar se encuentra en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia se unió. Todos estaban unánimes, todos estaban juntos y estaban orando hasta que se derramó el Espíritu Santo. Entonces Dios los llenó de su Espíritu cuando la iglesia se unió en oración. Entonces van a haber momentos que usted va a estar orando en grupo. Usted va a estar orando unánimemente, amén. Y se siente el poder de Dios en esos momentos. Y también recuerde que hay otros momentos que usted va a tener esa comunicación con Dios. Solamente usted y Dios. Así es que recuerde eso, mis amados hermanos. Entonces, es importante que nosotros tengamos un sitio de comunión con el Padre Celestial, tal como nosotros lo aprendimos a través de nuestro Señor Jesús. Tener un lugar, tener un espacio sobre el cual nosotros podemos estar solamente con Dios, a solas con el Señor, y contarle todas nuestras experiencias, contarle nuestras inquietudes e incluso perspectiva de cómo ve todo lo que hacemos y lo que nos rodea. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, amén. Hebreos capítulo 5 verso 7 nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces ahí es otro ejemplo de nuestro Señor Jesús, que aun cuando Él estaba en la carne, Él estaba orando, Él estaba ofreciendo ruegos y súplicas con gran temor y lágrimas. Y Él estaba orando, amén, a causa de su temor reverente. Y así nosotros debemos tener ese temor reverente y andar orando a nuestro Señor, estar orando a nuestro Señor Jesús, ponerle todo en las manos de Dios, amén. Así que, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el último momento en que usted estuvo a solas con el Señor? Entonces pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo a solas con Dios? Que usted estaba comunicándose con Dios y usted tenía esa relación, esa conexión íntima con el Señor a través de la oración. ¿Cuándo fue la última vez? Revise su vida. Y revise su vida cuidadosamente y no deje de buscar la presencia de Dios y tener esa conexión con el Señor y tener un lugar apartado a donde solamente es usted y Dios. Entonces, usted haga lo mismo. Usted conéctese con el Señor. Nuestro Señor Jesús, una vez más, ha sido nuestro gran ejemplo. Podemos mirar eso en Mateo capítulo 14, verso 23, que dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces Él, después de que había despedido las multitudes de personas, Él subió al monte, empezó a orar, y Él estaba solo, Él estaba apartado de todos y estaba orando. Y cuando llegó la noche, dice la palabra de Dios que Él estaba ahí solo. Era solamente Él era el que estaba orando, amén. Él era el que estaba dándonos el ejemplo, orando con Dios, amén. Orando con el Padre Celestial. Y Marcos 6:46 también nos enseña que después que los hubo despedido, después que el Señor Jesús había despedido a las multitudes, se fue al monte a orar. Entonces estamos mirando que el Señor Jesús, eso es lo que Él hacía. Él andaba con la gente, Él estaba con las multitudes, pero después Él iba a un lugar secluido, Él iba a un lugar aparte y empezaba a orar. Amén. Marcos capítulo 1, verso 35 nos dice que nuestro Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, miramos que habían ocasiones que Él pasaba toda la noche orando. Habían otras ocasiones que Él se despertaba muy temprano, antes de que saliera el sol, antes de que amaneciera. Y Él empezaba a orar. Él buscaba un lugar
aparte, dice, un lugar desierto, un lugar apartado, y él empezaba a orar. Y así nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros buscar un lugar aparte y empezar a orar con el Señor. Empezar a hablar con Dios. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes que nosotros podemos aprender. Que así como Jesús buscaba un lugar apartado, secreto para orar, así nosotros debemos hacer lo mismo. Buscar un lugar secreto, un lugar apartado para orar al Señor Jesús, amén, para conectarnos con Dios. Otro aspecto importante que nosotros podemos aprender a través de nuestro Señor Jesús es que el Señor Jesús pasaba momentos largos en oración. No era cuestión de unos cuantos minutos el tiempo que pasaba el Señor en oración. El Señor Jesús pasaba horas en oración. Lo que aprendimos nosotros en Lucas capítulo 6, versos 12 y 13, es que el Señor pasaba toda la noche orando. Hubo otras ocasiones que Él se despertaba antes de que amaneciera, y Él, aun cuando estaba oscuro, Él buscaba un lugar solitario para estar orando. Entonces, y cuando Él hacía esto, Él pasaba un tiempo significativo, pasaba un tiempo largo en la oración. Ahora, tal vez usted no está acostumbrado a hacer eso, pero de poco a poco usted empieza a orar, usted empiece a comunicarse con el Señor. Hay tantas necesidades alrededor de nosotros. Hay tantos familiares que nosotros tenemos que tienen muchas necesidades, y usted puede estar orando por cada uno de ellos. Puede ponerlos en las manos de Dios. Amén. Entonces hay gran necesidad, y nuestro Señor Jesús ha sido un gran ejemplo para nosotros de orar, de pasar toda la noche orando, de estar orando por largo tiempo, para enseñarnos que es importante que nosotros hagamos lo mismo. Porque si el Señor Jesús hacía eso, si el Señor Jesús oraba, entonces eso quiere decir que era muy importante la oración. Entonces nosotros debemos estar orando, y como había mencionado, de poco a poco. De poco a poco. Yo recuerdo que recién convertido, a mí me habían enseñado con 5 minutos estar orando y conectarnos con el Señor estaba bien. Pero mientras crecía en el camino del Señor, después aumentaba un poco más a la oración, y después un poco más a la oración. Y así llega el momento que pasan aún horas, y usted está tan conectado con el Señor, y usted está pasando un tiempo tan importante con el Señor, que usted ni siquiera siente el tiempo que está pasando. Amén. Y no es de andar contando cuántos minutos o cuántas horas usted está orando. No se trata de eso. Se trata de que usted tenga una relación con Dios, que usted pueda contarle todo al Señor y pueda expresarse al Señor completamente. Amén. Porque Él quiere oír todo de ustedes. Él quiere oír todo de sus hijos e hijas en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros miramos en Lucas 6:12 que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y así nosotros conectémonos con el Señor, sigamos creciendo en la oración. Amén. En Lucas 5:16 nos dice: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces busque ese lugar íntimo con el Señor, ese lugar apartado, y puede ser en su cuarto. Puede ser en su cuarto, amén. Y usted puede hablar con el Señor, puede comunicarse con el Señor, amén. Entonces ese fue el segundo aspecto importante, que Jesús pasaba un tiempo significativo en oración. Lo más que usted está orando, lo más que empieza a crecer en la oración, amén. Lo más necesidad que usted va a estar viendo, y va a andar orando por esas peticiones. Pero también van a haber momentos, y debe ser muy seguido, en que nosotros le estamos alabando a Dios en oración, le estamos dando gracias a Dios y exaltándole, amén, adorando a los pies de Cristo, amén. Entonces es poder hacer eso también. Y el último aspecto importante que nosotros podemos aprender es a tomar decisiones a través de la oración, amén. Estar orando al Señor y mencionarle todos nuestros planes antes de tomar nuestras decisiones, porque no vaya a ser que nosotros cometamos un error
a causa de no buscar dirección al Señor, amén. Porque como había mencionado al principio, muchas veces uno puede actuar impulsivamente y algo malo puede ocurrir, pero si usted empieza a orar y empieza a pedirle dirección a Dios, entonces Dios es el que le va a ayudar y le va a andar encaminando en todo aspecto, amén. Entonces, usted haga lo mismo, siga aferrado a la palabra de Dios, siga aferrado en la oración, siga conectándose con el Señor y siga adelante. Así es que esa fue la enseñanza del día de hoy, y recuerde que el Señor Jesús ha sido nuestro gran ejemplo, y recuerde estos aspectos importantes que nosotros debemos llevar con nosotros todos los días de nuestra vida. Que nuestro Señor Jesús buscaba un lugar apartado, secreto para orar. El segundo es que el Señor Jesús pasaba un tiempo significativo en oración, y finalmente es importante la oración en la toma de decisiones. Es importante estar orando, amén. Así es que siga adelante, mis amados hermanos, y nos vemos la próxima semana en el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.